Valeria tenía 39 años y hasta hacía poco llevaba una vida tranquila, no perfecta, pero sí estable. Vivía en un pequeño piso en el barrio de Malasaña, en Madrid, donde las calles siempre estaban llenas de vida, ese caos que a ella le gustaba, aunque su rutina era bastante monótona. Sin embargo, una tarde lluviosa de noviembre cambió todo de un modo que jamás habría imaginado. Aquella tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y el cielo gris parecía querer llorar con ella, Valeria estaba en casa esperando una entrega. Había hecho un pedido modesto por internet, lo esencial, porque los últimos meses habían sido difíciles desde que perdió su empleo en una pequeña librería del centro. La crisis la había golpeado y ahora cada gasto debía ser calculado con precisión. No podía permitirse lujos ni errores financieros. Y para colmo, el pago era en metálico, y ella no tenía el dinero completo. El timbre sonó de repente, rompiendo el silencio pesado del apartamento. Valeria sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin llegó, pensó, pero también recordó la falta de dinero y una punzada de vergüenza la invadió. Respiró hondo, se calzó las zapatillas de estar por casa y bajó al portal, intentando pensar en una solución. Quizá podría negociar con el repartidor, pedirle más tiempo, aunque no era la situación más cómoda. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre joven, de unos 30 años, que parecía ajeno a la tormenta que empapaba su chaqueta. Tenía una expresión tranquila y segura, esa clase de calma que uno no espera en alguien que trabaja bajo la lluvia en un Madrid frío y húmedo. Sostenía la caja con firmeza y cuando sus ojos se cruzaron con los de Valeria, sintió una extraña sensación, como si pudiera leer sus pensamientos. Buenas tardes, señorita Valeria. Aquí tiene su pedido, dijo con voz profunda y pausada, entregándole el paquete. El corazón de Valeria latía con fuerza. Intentó explicarle la situación, pero la vergüenza la dominaba. Mire, sé que esto es un problema, pero no tengo el dinero completo ahora mismo. No sé qué hacer, confesó, evitando mirarle directamente. El hombre se quedó en silencio unos segundos, evaluando la situación, y luego esbozó una sonrisa apenas perceptible, pero llena de intención. Quizás podamos encontrar otra solución, dijo con tono despreocupado. Valeria sintió cómo se le erizaba la piel. Por un instante no supo si estaba hablando en serio o si era una broma. ¿De verdad estaba sugiriendo lo que parecía estar sugiriendo? ¿Lo dices en serio?, preguntó con una voz más baja de lo que esperaba. Él asintió, con los ojos brillando de un modo difícil de descifrar. La tensión en el aire era casi palpable. Valeria nunca había estado en una situación así, pero algo en la calma con la que aquel hombre la miraba la hacía sentir segura e intrigada. Sin pensarlo demasiado, hizo un leve gesto con la cabeza y se apartó, dejándole espacio para entrar. Hablemos dentro, susurró, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. Él entró con naturalidad, como si ya hubiera previsto ese desenlace. Colocó la caja sobre la mesa y la miró con la misma serenidad. ¿De verdad crees que esto podría funcionar?, preguntó ella, aún en conflicto con sus propios pensamientos. Se acercó lentamente, reduciendo la distancia entre ellos. No veo por qué no, respondió con tono hipnótico, directo pero sin presión. Cuando su mano rozó suavemente la mejilla de Valeria, toda duda desapareció. El mundo exterior dejó de importar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía, la entendía sin juzgarla, y cuando sus labios tocaron los de ella, supo que no habría vuelta atrás. Los días siguientes a aquel inesperado encuentro fueron una mezcla de emociones que Valeria no sabía cómo manejar. Por un lado, se sentía desconcertada, nunca había pensado que algo así pudiera pasarle. Siempre había sido una persona racional, que medía sus decisiones y no se dejaba llevar por impulsos. Y sin embargo, allí estaba ella, reviviendo mentalmente cada momento con él, cada mirada, cada roce, pero por otro lado, no podía negar lo que sentía. Gabriel, que así se llamaba el hombre que había irrumpido en su vida, despertaba en ella una chispa que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla de seguridad y emoción que le hacía olvidar todo lo demás. Una semana después, mientras intentaba reorganizar su apartamento y buscar nuevas oportunidades laborales, el timbre volvió a sonar. Su corazón se aceleró. Al acercarse al intercomunicador y escuchar su voz, supo que no era una casualidad. Valeria, soy yo, Gabriel. ¿Puedo subir un momento? Pensó en inventar una excusa, decir que estaba ocupada,
pero la verdad era que lo estaba esperando, aunque no se atreviera a admitirlo ni siquiera para sí misma. Claro, sube, respondió sin pensarlo. Gabriel apareció en la puerta con una pequeña bolsa en la mano. Te he traído algo, dijo, entregándosela. Dentro encontró un paquete de café gourmet. No sabía si querrías verme de nuevo, pero pensé que valía la pena intentarlo, confesó con una honestidad que la desarmó. Lo invitó a entrar. Nerviosa pero emocionada, prepararon el café mientras la conversación fluía con naturalidad. Descubrió que Gabriel no era solo un repartidor, era un hombre con sueños, historias y una forma de ver la vida que le hacía sentirse cómoda. Su sentido del humor y su despreocupación aligeraban el peso de sus preocupaciones. De repente, rompió el silencio con una confesión que la dejó sin palabras. No puedo dejar de pensar en nuestro último encuentro, dijo, mirándola a los ojos. Valeria se quedó sin aire. No esperaba que lo dijera en voz alta, pero en el fondo ella sentía lo mismo. Yo tampoco, admitió, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. Él sonrió y se acercó un poco más. Si te sientes cómoda, podemos repetir la experiencia, sugirió con ese tono de confianza que la desarmaba por completo. El café quedó olvidado en la cocina. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con más intensidad. La energía entre ellos era innegable. Gabriel tenía una forma de hacerla sentir especial, deseada, viva. Las horas pasaron entre risas, caricias y confesiones que Valeria nunca había compartido con nadie. No era solo atracción, había algo más profundo creciendo entre ellos, algo que ninguno se atrevía a poner en palabras. Cuando él se preparó para irse, la miró con una seriedad que ella no había visto antes. Quiero verte otra vez, Valeria. Pero no solo como el repartidor que llega por casualidad. Quiero estar aquí porque realmente me importas. Su sinceridad la tomó por sorpresa. Por un instante, el miedo intentó apoderarse de ella. No estaba acostumbrada a que alguien hablara con tanta claridad sobre sus intenciones, pero en lo más profundo, Valeria sabía la verdad. Yo también quiero verte, confesó, sintiendo cómo se rompía la última barrera entre ellos. Desde ese día, Gabriel comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces con entregas, otras con excusas como olvidé un recibo o estaba por aquí y pensé en saludarte. Pero ambos sabían que esas visitas no eran casualidad. Cada vez que estaban juntos, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Gabriel tenía esa habilidad de hacerla reír, de apartar sus pensamientos oscuros y hacerla sentir ligera incluso en los días más difíciles. Una noche, mientras cenaban juntos en el pequeño comedor de su piso, él la miró con su sonrisa característica y dijo algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Valeria, ¿te das cuenta de que esto ya no es un juego? No estoy aquí solo por lo que pasó aquel primer día. Estoy aquí porque quiero estarlo. Sus palabras la dejaron sin aliento. Había algo tan genuino en la forma en que hablaba, tan real. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió miedo. No miedo de él, sino miedo de lo que aquello significaba. ¿Era solo una emoción pasajera, algo que desaparecería con el tiempo? ¿O realmente estaban empezando algo importante? La diferencia de edad, sus vidas tan distintas, todo parecía un obstáculo. Pero cada vez que miraba a Gabriel, eso se desvanecía. La única pregunta era, ¿estaba lista para lo que venía después? Los días se convirtieron en semanas, y Gabriel siguió formando parte de su vida, de una forma que nunca había planeado. A veces aparecía con excusas, otras simplemente sin pretextos, diciendo quería verte. Y Valeria se daba cuenta de que ella también lo estaba esperando. Su conexión se fortalecía con cada encuentro. No era solo atracción ni momentos compartidos. Con él, la vida se sentía más ligera, más cálida, como si alguien le recordara que podía volver a ser feliz, pero en su mente, el miedo seguía presente. ¿Qué eran realmente? No se atrevía a preguntarlo en voz alta por temor a la respuesta. Quizás para Gabriel era solo una fase, una experiencia pasajera. Pero él, como siempre, se adelantó a sus pensamientos. Una tarde, mientras sostenía una vieja fotografía de Valeria con su familia, dijo con seriedad, tú mereces más. Mereces a alguien que te vea como yo te veo. Alguien que te valore. Sus palabras la atravesaron. No eran un cumplido vacío ni algo dicho por cortesía. Gabriel siempre hablaba con la verdad, y eso era lo que más miedo le daba. Aquella noche, tras un día agotador, Gabriel le hizo una propuesta inesperada.
Se sentaron en el sofá, el mismo donde todo había comenzado, y tomó su mano con una decisión que Valeria no había visto antes en él. Valeria, ¿qué te parece si dejamos de fingir que esto es casual? Susurró, quiero estar contigo, no como el repartidor con el que todo empezó, sino como alguien que realmente forme parte de tu vida. Valeria se quedó sin palabras. Sabía que ese momento llegaría, pero nunca imaginó que la afectaría tanto. El miedo quiso tomar el control, pero esta vez decidió ignorarlo, sonrió y apretó su mano con fuerza. Creo que ya estaba esperando que dijeras eso, admitió, sintiendo un alivio inexplicable. Desde entonces todo cambió. Gabriel ya no era solo el hombre que apareció un día lluvioso con un paquete en las manos. Era alguien que le devolvió la sensación de ser vista, de ser amada. No sabían qué les depararía el futuro, pero una cosa era segura, la vida siempre tiene formas inesperadas de sorprendernos. Y a veces, un simple timbre en la puerta puede cambiarlo todo, pero aquella noche, cuando Valeria se disponía a cerrar la ventana para protegerse del frío, un sonido extraño llegó desde el rellano. Un susurro apenas audible, una voz que no era la de Gabriel, y una pregunta que heló la sangre en sus venas, ¿crees que realmente conoces a Gabriel? La noche había caído sobre Madrid, y la lluvia seguía golpeando con insistencia los cristales del pequeño apartamento de Valeria en Malasaña. Ella permanecía junto a la ventana, aún con la mano apoyada en el marco, tratando de entender el ciclo de emociones que la había arrastrado desde aquel primer encuentro con Gabriel. La mezcla de miedo, esperanza y deseo que bullía en su interior era un torbellino imposible de detener. De repente, el susurro desde el rellano volvió a escucharse, como un eco oscuro que se colaba a través de la puerta de entrada. Valeria dio un salto, su corazón empezó a latir con fuerza y su mirada se clavó en el pomo de la puerta, como esperando que alguien intentara entrar. Pero el edificio estaba en silencio, salvo por la lluvia y el lejano bullicio de la ciudad. Intentó tranquilizarse, recordando que vivía en un barrio vibrante, con vecinos que a veces se confundían con sombras y secretos, pero que nada raro había ocurrido hasta ahora. Sin embargo, aquella voz, aquella pregunta, se había quedado grabada en su mente. ¿Crees que realmente conoces a Gabriel? Al día siguiente, Madrid amaneció con un sol tímido que apenas lograba secar las calles mojadas. Valeria había dormido poco, inquieta y con la sensación de que algo se escapaba de su control. Afortunadamente, decidió salir a caminar para despejar su mente, y optó por perderse entre las callejuelas de Lavapiés, un barrio que siempre había tenido un aire bohemio y auténtico que la reconfortaba. Mientras caminaba, recordó con detalle la figura de Gabriel, su chaqueta oscura, la camiseta sencilla y aquella mirada intensa que parecía esconder más de lo que decía. Incluso su sonrisa, que se dibujaba con una mezcla de timidez y seguridad, le provocaba un cosquilleo en el estómago. Y, por supuesto, no podía olvidar sus manos, firmes pero delicadas, que la habían tocado con una suavidad inesperada, pero la pregunta que resonaba en su mente era otra: ¿quién era realmente Gabriel? ¿De dónde venía? ¿Por qué aquella primera noche, cuando la lluvia era tan intensa que parecía querer borrar todo a su paso, había actuado con tanta confianza y a la vez, con un misterio que ahora se volvía insoportable? Poco antes del mediodía, decidió entrar en una cafetería pequeña y acogedora, decorada con azulejos de colores y plantas que colgaban de las paredes. La camarera, una mujer mayor con un delantal perfectamente planchado y una sonrisa franca, le sirvió un café con leche espumosa y un croissant recién hecho. ¿Vienes mucho por aquí?, preguntó la camarera, mientras limpiaba unas mesas. No, la verdad es que es la primera vez, respondió Valeria, intentando parecer casual. Solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar. La mujer asintió, como si entendiera perfectamente. A veces, cuando uno tiene la cabeza llena de nubes, lo mejor es perderse en lugares así. Y Madrid tiene rincones que son como un refugio. Valeria sonrió, agradecida por esas palabras simples y sabias. Tomó un sorbo de café y decidió que, fuera lo que la inquietaba, no podía dejar que el miedo la paralizara. Volvió a su casa con la intención de llamar a Gabriel. Necesitaba hablar con él, aclarar esos pensamientos que la consumían, pero antes de que pudiera marcar su número, el móvil vibró en la mesa con un mensaje inesperado. Era un número desconocido. El mensaje decía: no confíes demasiado en Gabriel. No es quien dice ser. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Miró alrededor, como si alguien invisible pudiera estar observándola. ¿Quién le había enviado ese mensaje? ¿Era una broma? ¿O una advertencia real? Decidió no responder y esperó. Minutos después, el timbre de su puerta sonó de nuevo. Su corazón se aceleró. ¿Sería Gabriel? ¿O alguien más? Cuando abrió, no había nadie en el rellano. Solo un sobre blanco, sin remitente. Lo recogió con manos temblorosas y cerró la puerta rápidamente. Al volver a la sala, abrió el sobre. Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro, que mostraba a un hombre con un uniforme de correos, con un parecido sorprendente a Gabriel, pero con una expresión seria y ojos que parecían esconder un secreto. En el reverso, una frase escrita con letra temblorosa: no todo es lo que parece. La verdad puede ser peligrosa. Valeria miró la foto una y otra vez, tratando de comprender, mientras un pensamiento oscuro se instalaba en su mente, ¿qué estaba ocultando Gabriel? Y cuanto estaba dispuesta a descubrir, esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Valeria se preparaba para enfrentar un misterio que iba mucho más allá de un simple encuentro fortuito. Porque a veces, la vida no solo cambia con un timbrazo en la puerta, sino con una verdad que nadie se atreve a contar, y en la penumbra, una sombra observaba tras una ventana cercana, con una sonrisa que no prometía nada bueno. La mañana siguiente despertó con una niebla densa que envolvía las calles de Alcalá de Henares, la ciudad histórica donde Valeria había decidido pasar unos días para despejarse. La atmósfera parecía sacada de una novela de misterio, con el aire frío y húmedo que impregnaba cada rincón de la ciudad. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la imagen de aquella fotografía y en el mensaje anónimo que había recibido la noche anterior. Decidió recorrer las antiguas calles empedradas, intentando encontrar alguna pista o al menos distraerse. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a la plaza central, donde un grupo de turistas tomaba fotos frente a la majestuosa catedral. Valeria se sentó en un banco bajo un árbol, sacó la foto del sobre y la miró detenidamente. El hombre del uniforme postal tenía una expresión que transmitía una mezcla de orgullo y tristeza, como si llevara un secreto demasiado pesado para cargar. Pensó en llamar a Gabriel, pero la duda la paralizaba. ¿Qué debería preguntarle? ¿Cómo confrontar a alguien que parecía ser un misterio en sí mismo? De repente, su móvil vibró y mostró un mensaje nuevo, esta vez de Gabriel: ¿podemos vernos? Hay cosas que necesito contarte. El corazón de Valeria se aceleró, y tras unos segundos de vacilación, respondió: sí, en una hora en el Café La Posada, en la calle Mayor. El café era un local pequeño, con paredes de ladrillo visto y mesas de madera gastada. Entró y encontró a Gabriel ya esperándola, con esa sonrisa que hasta ahora le había parecido sincera y cálida, aunque ahora velada por una sombra de preocupación. Valeria, gracias por venir, dijo, levantándose para abrazarla con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Hay algo que debo contarte, pero necesito que tengas paciencia conmigo. Ella asintió, queriendo creer en él, aunque una parte de su mente gritaba que debía estar alerta. Ese hombre de la foto, empezó Gabriel, tomando aire, era mi abuelo. Trabajó como cartero en esta ciudad antes de desaparecer misteriosamente hace más de 30 años. Mi familia nunca supo qué pasó con él. Valeria frunció el ceño, intrigada y confundida. ¿Y qué tiene que ver eso contigo?, preguntó con cautela. Gabriel miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara, y bajó la voz: creo que estoy siendo seguido. No solo por lo de mi abuelo, sino por algo que encontré en sus cosas cuando fallecieron mis padres. Un secreto guardado que podría cambiar muchas cosas. Valeria tragó saliva, sintiendo cómo la tensión crecía entre ellos. La historia empezaba a ser más grande y peligrosa de lo que había imaginado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurró. Porque no quería arrastrarte a esto, respondió él, tomando sus manos entre las suyas. Pero ahora que estás aquí, no puedo ocultártelo más. El reloj del café marcó la hora y la pareja se sumergió en una conversación que desvelaba capas de misterios familiares, secretos ocultos y la amenaza de fuerzas desconocidas. La intensidad del momento hizo que Valeria olvidara el frío exterior y el ruido de la ciudad. Gabriel, con su voz grave y pausada, le contó cómo su abuelo había descubierto documentos secretos durante la dictadura, documentos que podrían afectar a familias poderosas de la región.
Y como, desde entonces, su familia había vivido bajo una sombra que ahora parecía volver a acechar, mientras escuchaba, Valeria pensó en lo absurdo que parecía todo. ¿De verdad su vida, tan tranquila hasta hace poco, se había convertido en una novela de espionaje y secretos? Pero al mirarlo a los ojos, vio la sinceridad y el miedo real, y supo que debía confiar. La conversación se interrumpió cuando la puerta del café se abrió de golpe. Un hombre alto, con gabardina y gafas oscuras, entró y miró directamente hacia ellos. Gabriel y Valeria intercambiaron una mirada rápida, conscientes del peligro inminente. Sin mediar palabra, el hombre se acercó a su mesa y con voz fría dijo: «Gabriel, es hora de que regreses. No puedes seguir huyendo». Valeria sintió que el aire le faltaba. La situación había escalado demasiado rápido, y lo que hasta ahora parecía un romance inesperado, se había convertido en una pesadilla de la que no sabía si podrían escapar. Gabriel se levantó lentamente, sin apartar la vista del hombre. «No sé de qué hablas», respondió firme. «Pero no voy a ir con nadie sin explicar antes». El desconocido sonrió con una crueldad apenas contenida. «No tienes opción». Valeria apretó la mano de Gabriel, sintiendo como su piel se enfriaba. En ese instante, supo que la vida que había conocido hasta ahora se había roto para siempre. Y que la verdad que buscaban podría costarles mucho más que un simple corazón roto. Mientras el hombre extendía la mano para llamar refuerzos, una ráfaga de viento atravesó la puerta abierta, llevando consigo un papel arrugado que cayó a los pies de Valeria. Lo recogió y leyó con rapidez: «Confía en nadie». Ni siquiera en Gabriel. Ella levantó la mirada hacia él, buscando una explicación, pero en sus ojos encontró un brillo que no sabía si era de amor, miedo o traición. El misterio apenas comenzaba. Las calles de Alcalá de Henares se habían convertido en un laberinto de sombras para Valeria y Gabriel aquella tarde. Después del inesperado encuentro en el café, con aquel hombre misterioso que parecía tenerlos vigilados, no les quedó otra opción que salir apresuradamente, buscando refugio en los rincones menos transitados y aprovechando la confusión que la niebla generaba entre las callejuelas. Valeria sentía el pulso acelerado, no solo por la carrera, sino por la incertidumbre que la envolvía. Aquella advertencia: «Confía en nadie». Ni siquiera en Gabriel, resonaba en su cabeza como un eco oscuro, desafiando todo lo que hasta entonces había creído. ¿Podía estar realmente enamorada de un hombre que quizá ocultaba secretos tan profundos como peligrosos? ¿O era todo parte de un juego del que ella misma era pieza? Gabriel, a su lado, mantenía la calma, aunque sus ojos delataban una preocupación que no podía ocultar. Su chaqueta oscura se pegaba ligeramente al cuerpo por la humedad, y su rostro, marcado por la tensión, se iluminaba por momentos con una sonrisa nerviosa, como intentando darle ánimos a Valeria. «Tenemos que llegar a mi piso», dijo en voz baja. «Allí estarás más segura, y necesito mostrarte algo que podría aclarar muchas cosas». Valeria asintió, aunque cada paso hacía que su corazón golpeara con más fuerza contra su pecho. Gabriel la tomó de la mano con suavidad, pero con firmeza, transmitiéndole una mezcla de protección y urgencia. El camino estuvo plagado de pequeños sobresaltos, sombras que parecían seguirlos, pasos que se escuchaban detrás, y la sensación constante de que alguien más sabía cada uno de sus movimientos. Al llegar al edificio, un antiguo inmueble con la fachada desgastada por el tiempo, Gabriel se apresuró a abrir la puerta y cerrar con seguro, como si temiera que el peligro estuviera justo afuera. Dentro, el apartamento estaba impregnado de un aroma a café y libros viejos. En una mesa, varios documentos y fotografías estaban esparcidos, formando un caos organizado que solo Gabriel parecía comprender. «Esto es lo que encontré en casa de mis padres», explicó, señalando una carpeta amarillenta. «Son cartas, recortes y fotos que mi abuelo guardó, y que revelan una historia que nadie quiso contarme». Valeria se acercó, intrigada y asustada a la vez. Entre las páginas, vio nombres que le sonaban vagamente, fechas y lugares que parecían conectar con eventos oscuros de la historia reciente de España. ¿Y por qué alguien querría que esto no saliera a la luz?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Gabriel suspiró y se pasó la mano por el cabello, mostrando un gesto de cansancio profundo. «Porque estas verdades ponen en peligro a muchas personas poderosas. Mi abuelo empezó a investigar corrupción y abusos que ocurrieron hace décadas, y parece que hay quienes no quieren que eso salga a la luz». Mientras hablaban, sonó un golpe fuerte en la puerta principal. Ambos se miraron con rapidez. «¿Quién puede ser a estas horas?»,
murmuró Valeria, con el corazón en un puño. Gabriel se acercó lentamente y miró por la mirilla. Su expresión se tornó grave. No lo sé, pero no me gusta. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue golpeada de nuevo, esta vez con más fuerza y sin aviso. Gabriel, abre. Sabemos que estás ahí, una voz desconocida resonó desde el otro lado. No lo hagas más difícil. Valeria sintió como el pánico crecía dentro de ella. Gabriel se giró y la miró. Escóndete en el dormitorio, por favor. No quiero que te vean. Ella obedeció, y en la penumbra de la habitación, con la ventana entreabierta dejando entrar el sonido lejano de la ciudad, trató de calmar su respiración agitada. Afuera, los golpes continuaban, persistentes y amenazantes. De repente, un silencio inquietante invadió el apartamento. Valeria, con el corazón en la garganta, sintió que algo se movía en el pasillo. Un ruido metálico, como si alguien estuviera intentando forzar la cerradura interior. En ese instante, la puerta del dormitorio se abrió lentamente y Gabriel apareció, con una expresión decidida y una pequeña linterna en mano. No te haré daño, susurró, intentando sonar tranquilizador. Pero tenemos que salir de aquí ahora. Valeria no dudó ni un segundo. Tomó su abrigo y siguió a Gabriel mientras bajaban por las escaleras del edificio, evitando las luces y haciendo el menor ruido posible. Al salir a la calle, la niebla los envolvió, y Gabriel la condujo hacia un coche oscuro aparcado en una esquina. Sube, rápido, ordenó, mientras el motor rugía. Valeria no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia el edificio que ya parecía un santuario roto, lleno de secretos y sombras. Gabriel arrancó con rapidez, y mientras avanzaban por las calles silenciosas, ella sintió que, aunque el peligro los acechaba, había encontrado algo que no esperaba, una verdad que, a pesar de todo, quería descubrir junto a él. Pero en su interior, una pregunta seguía latiendo con fuerza: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger ese secreto? Y, sobre todo, ¿podría Valeria soportar la verdad si finalmente la conocía? La historia apenas comenzaba, y la oscuridad que los rodeaba prometía revelar secretos que cambiarían sus vidas para siempre. El coche avanzaba por las calles mojadas de Alcalá de Henares con una velocidad contenida, como si Gabriel quisiera llegar rápido pero sin llamar la atención. Valeria, sentada junto a él, notaba cómo cada semáforo, cada giro, aumentaba la tensión que llevaba días acumulada en su interior. Afuera, la niebla seguía siendo una cortina que ocultaba más de lo que revelaba, y en la cabina del vehículo se respiraba un silencio pesado, roto solo por el suave murmullo del motor. Gabriel finalmente frenó frente a un edificio discreto, de fachada anodina y sin ningún cartel que delatara su presencia. Era un apartamento en un barrio tranquilo, lejos del bullicio del centro, con una puerta de madera gastada y un timbre antiguo que chirriaba al presionarlo. Aquí estará segura, dijo él, apagando el motor y mirando a Valeria con una mezcla de determinación y preocupación. Nadie sabe que vengo aquí, ella asintió, aún procesando todo lo que había vivido en las últimas horas. Se sentía agotada, pero también extrañamente viva, como si cada latido de su corazón fuese un aviso de que ya no podía volver atrás. Entraron y Gabriel cerró la puerta con doble seguro. El interior era sencillo, casi austero. Paredes blancas, una pequeña cocina con una mesa de madera, algunos libros apilados en una estantería y una ventana que daba a un patio interior. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Valeria fue la atmósfera de secreto que impregnaba el lugar, como si cada objeto guardara una historia sin contar. Gabriel se acercó a una vieja caja de metal y la abrió con cuidado. Dentro había documentos, fotografías y cartas, algunas con sellos antiguos y otras con anotaciones en tinta que parecía desvanecerse. Esto es lo que mi abuelo dejó, explicó. Información sobre una red de corrupción que afecta a personas muy poderosas. No solo en Alcalá, sino en toda la Comunidad de Madrid. Valeria tomó una de las cartas y la leyó en voz baja, sintiendo cómo las palabras cobraban vida en su mente: nombres, fechas, lugares ocultos, amenazas veladas. Era como si estuviera leyendo la trama de una novela negra, pero esta vez la protagonista era ella. ¿Y crees que por eso te están persiguiendo?, preguntó, levantando la mirada hacia él. Gabriel asintió, con una gravedad que hacía temblar incluso su voz: sí. Y ahora, tú también estás en peligro. Un silencio incómodo se instaló entre ellos.
Valeria sintió que todo lo que había conocido hasta ese momento se desmoronaba. La imagen del hombre seguro y encantador que había sido Gabriel se mezclaba ahora con la amenaza real que los acechaba. De repente, el teléfono fijo emitió un estridente pitido. Gabriel se sobresaltó y contestó con rapidez. ¿Sí? Dijo, con la voz tensa. Al otro lado, una voz distorsionada y fría habló. Sabemos que tienes los documentos. Devuélvelos si quieres salvar a la mujer que amas. El silencio volvió a caer, pesado como una losa. Valeria sintió que un sudor frío le recorría la espalda. No voy a ceder, respondió Gabriel con firmeza. No voy a dejar que el miedo controle nuestras vidas. Colgó y se volvió hacia ella. Tendremos que ser muy cuidadosos, susurró. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Valeria se acercó a él, sus manos temblorosas buscando las suyas. No importa lo que venga, dijo con voz firme. Quiero estar contigo, incluso en la tormenta. Gabriel sonrió, y por un momento, la tensión se disipó, dejando lugar a una conexión profunda y sincera, pero en la penumbra, una figura observaba desde la ventana de un edificio cercano, una sonrisa enigmática dibujada en el rostro. Sabía que la partida apenas comenzaba, y que pronto, las piezas de aquel juego peligroso caerían en su lugar, porque a veces, el amor y el misterio caminan juntos, y no siempre es fácil saber en cuál de los dos confiar. Y mientras la lluvia seguía golpeando la ciudad, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrían Valeria y Gabriel sobrevivir a la verdad que estaba a punto de estallar?